La mañana era gris y pesada, como si la atmósfera misma presagiara lo que estaba por venir. Gojo Satoru estaba en la sala de entrenamiento, practicando sus movimientos. Cuando escuchó el sonido de pasos decididos acercándose, no necesitó girarse para saber quién era. ¿Otra vez aquí, Yuta-hime?, preguntó con un tono desenfadado, sin dejar de concentrarse en su ejercicio. Satoru, necesitamos hablar, respondió Yuta-hime, su voz firme y directa. El tono de su voz hizo que Gojo se detuviera y la mirara por fin, notando la seriedad en su expresión. ¿De qué se trata?, preguntó, con una leve sonrisa en su rostro, intentando aligerar la tensión. He oído rumores sobre una misión secreta que tú y Geto van a llevar a cabo. Es de vital importancia, y me parece que estás tomando esto a la ligera, dijo, cruzando los brazos con desagrado. Gojo se encogió de hombros, no dispuesto a permitir que su ánimo se viera afectado. ¿Qué hay de malo en eso? Solo es otra misión más. Ya sabes que somos los mejores en esto. ¿Y eso te da derecho a subestimar lo que hay en juego?, respondió Yuta-hime, levantando la voz. Su preocupación se convirtió rápidamente en frustración. Siempre te comportas como si nada fuera importante. ¿Qué pasaría si algo sale mal? Gojo se rió, intentando restarle importancia a la situación. Pero la mirada de Yuta-hime no mostraba ninguna intención de ceder. No entiendes, ¿verdad?, dijo ella, con voz más baja pero intensa. No solo es una misión. Estás arriesgando no solo tu vida, sino también la de Geto y la de todos los que están en juego. A veces creo que no te importa. La sonrisa de Gojo se desvaneció, y por un momento, el ambiente se volvió pesado. Ella había dado en el clavo. La indignación de Yuta-hime, alimentada por su propia preocupación, había desencadenado algo en él. ¿No te importa a ti?, respondió Gojo, en un tono más serio. Siempre estás tan centrada en las reglas, en lo que se debe hacer. A veces, creo que te falta entender que esto es un juego, Yuta-hime. La vida no se trata solo de responsabilidades. Yuta-hime sintió que sus palabras lo atravesaban. Era como si Gojo la despojara de su propósito. Ella dio un paso adelante, su mirada fija en él. ¿Y eso te da derecho a jugar con la vida de otros? No estás solo en esto. A veces creo que solo te importa tu propio orgullo, dijo, dejando escapar su frustración. No puedo creer que seas tan egoísta. Gojo se quedó en silencio, herido por lo que había dicho. La risa y la arrogancia se desvanecieron, dejando solo un vacío. Había algo en las palabras de Yuta-hime que resonaba en su interior, una verdad que no podía ignorar. No soy egoísta, replicó Gojo, sintiendo cómo la rabia empezaba a mezclarse con la confusión. Hago esto porque quiero proteger a todos. Siempre he estado dispuesto a arriesgarme. Pero tú, solo te preocupas por seguir las reglas, como si eso fuera suficiente para cambiar algo. Yuta-hime se acercó un paso más, su determinación inquebrantable. ¿Proteger a todos?, dijo, su voz tensa. ¿Es eso lo que crees? ¿Jugar a ser el héroe mientras ignoras lo que realmente importa? La vida no es un juego, Satoru. Las decisiones que tomas tienen consecuencias, y no siempre son divertidas. ¿Te has preguntado qué pasaría si te enfrentas a algo que no puedes manejar? Gojo se sintió golpeado por las palabras de Yuta-hime. La verdad de su reproche lo atravesaba como un dardo. Y por primera vez, sentía el peso de su arrogancia. Tú no sabes lo que es enfrentarse a un verdadero peligro, dijo, la voz baja, pero llena de descontento. Nunca has estado en la línea de fuego como yo. No puedes juzgarme si no has vivido lo que yo he vivido. Yuta-hime se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. La frustración la consumía. Pero no podía dejar que Gojo se saliera con la suya. No necesito estar en la línea de fuego para entender lo que está en juego, Satoru. Yo también me preocupo. Pero parece que a veces no comprendes que no todo gira a tu alrededor. No soy solo una espectadora, soy parte de esto. Y no estoy dispuesta a quedarme de brazos cruzados mientras te arriesgas. El silencio se hizo pesado entre ellos, lleno de tensión y emociones reprimidas. Gojo sentía que cada palabra de Yuta-hime lo hería, no solo porque eran ciertas, sino porque había estado evitando enfrentar esa realidad. Su orgullo y su despreocupación se desmoronaban. ¿Y qué quieres que haga?, dijo Gojo, al borde de la frustración. ¿Que me quede parado mientras todos se arriesgan? No puedo cambiar quién soy, Yuta-hime. Esto es lo que hago. Y eso es exactamente lo que me preocupa, respondió ella, su voz ahora más suave, pero firme. Quiero que entiendas que cada acción tiene un impacto. No estoy aquí para decirte que no seas tú mismo, sino para recordarte que hay más en juego. Necesitas pensar en las vidas de los demás. Gojo, sintiendo que la discusión se tornaba demasiado personal, dio un paso atrás, incapaz de responder. Yuta-hime había tocado un punto sensible, uno que él no estaba listo para enfrentar. En un intento de desviar la conversación, respondió con sarcasmo. Siempre con tus lecciones, Yuta-hime. A veces, creo que deberías relajarte un poco. No todo tiene que ser tan serio. Y eso es exactamente el problema, exclamó ella, su voz alzándose. No todo se trata de relajarse. Algunas cosas requieren atención y seriedad. No puedo creer que no lo entiendas. Gojo sintió que sus sentimientos estaban a punto de estallar. La tensión entre ellos alcanzaba un punto crítico, y la rabia, mezclada con la frustración, lo empujaba al límite. Tal vez deberías dejar de intentar ser la madre de todos y vivir un poco, dijo Gojo, sus palabras saliendo más duras de lo que había planeado. Yuta-hime sintió que la herida era profunda. Era un golpe directo a su carácter y a su compromiso. La mirada de ella se endureció. Quizás tú deberías intentar pensar en alguien más que en ti mismo. No siempre se trata de ser el héroe, Satoru. A veces se trata de escuchar y entender. La conversación terminó abruptamente, y Yuta-hime, sintiendo que había cruzado una línea, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Gojo en un silencio pesado. La rabia y la confusión se agolpaban en su pecho mientras se quedaba solo, dándose cuenta de que había herido a alguien que realmente le importaba. Días después, la misión se desarrolló tal como se había anticipado. Gojo y Geto fueron a enfrentar una poderosa maldición. Y aunque ambos salieron con vida, la experiencia fue más dura de lo que ninguno de los dos había imaginado. El encuentro con Toji Fushiguro había dejado a Geto emocionalmente golpeado, y Gojo se encontró lidiando con la carga de una victoria amarga. Al regresar al campus, la atmósfera era tensa. Gojo no era el mismo, su habitual arrogancia había disminuido y, en su lugar,
Había una sombra de incertidumbre. Se sintió incapaz de hablar sobre lo que había sucedido. Sin embargo, una imagen seguía apareciendo en su mente, la expresión de preocupación de Yutaime. Esa noche, Gojo se quedó solo en su habitación, lidiando con sus pensamientos. La autocrítica y el arrepentimiento lo consumían. De repente, la puerta se abrió suavemente, y al mirar, vio a Yutaime, que había entrado sin hacer ruido. Satoru, dijo ella, su voz suave. Gojo, en un momento de confusión, sintió que la imagen de Amanai aparecía en su mente. Sin pensarlo, dijo, lo siento, Amanai. No quise fallarte. Yutaime se detuvo, sorprendida por la mención del nombre. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de la confusión que había en Gojo. Se acercó, preocupada. Satoru, soy yo. Yutaime, dijo, pero él parecía perdido en sus propios pensamientos, recordando su encuentro con Amanai. Perdóname, no debía haber dejado que esto ocurriera. Debería haberlo manejado mejor, murmuró, sus ojos reflejando una profunda tristeza. Yutaime se sintió tocada por la vulnerabilidad que mostraba. Se acercó a él y, con una voz suave, le dijo, no fallaste, Gojo. No todo está en tus manos. A veces las cosas simplemente suceden, dijo Yutaime, acercándose un poco más, sintiendo que la atmósfera se llenaba de una mezcla de confusión y necesidad de consuelo. Gojo alzó la vista, sus ojos reflejando la lucha interna que enfrentaba. La presencia de Yutaime lo tranquilizaba de alguna manera, como si su simple cercanía pudiera aliviar el peso que sentía en su corazón. Es que, empezó a decir, pero se detuvo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Siempre he tenido el control, pero esta vez, fue diferente. Sentí que no podía proteger a mis amigos. No pude protegerla. Yutaime se sentó a su lado en la cama, su expresión era una mezcla de empatía y determinación. A pesar de la confusión inicial, su instinto de consolarlo había tomado el control. No estás solo en esto, Satoru. Siempre hay riesgos en nuestras misiones, pero eso no significa que debas cargar con todo. Quiero que sepas que puedes contar conmigo, dijo, con una voz cálida. Gojo sintió que una parte de su corazón se abría al escucharla. Su mirada se suavizó, y lentamente empezó a liberar la tensión acumulada. Sin darse cuenta, la confusión que había sentido se transformó en una necesidad de conexión, de sentirse comprendido. Gracias, Yutaime. A veces, me olvido de que tengo amigos en quienes puedo confiar, respondió. Su voz más serena. Yutaime sonrió levemente, sintiendo que esa vulnerabilidad de Gojo era un paso hacia adelante en su relación. Sin embargo, al mirarlo, notó la fragilidad detrás de su fachada. Satoru, todos cometemos errores. No puedes culparte por lo que ocurrió. Lo importante es que estás aquí y que seguimos adelante, dijo, deseando que él pudiera ver lo que ella veía. Su valentía y la fuerza que poseía. A medida que la noche avanzaba, los dos comenzaron a compartir sus pensamientos y sentimientos. Las barreras que habían existido entre ellos se desvanecían, permitiendo que una conexión más profunda comenzara a florecer. Cuando la conversación se detuvo, el silencio se volvió cómodo. Yutaime observó cómo Gojo se hundía en sus pensamientos. Y en un impulso, se acercó un poco más. Si necesitas descansar, estoy aquí, le dijo suavemente, sintiendo que el ambiente entre ellos había cambiado. Gojo, cansado por la carga emocional, sintió que la calidez de su presencia lo envolvía. Sin pensar demasiado, se recostó en la cama, su mirada fija en el techo. Yutaime, viendo la oportunidad, se sentó a su lado y, después de un momento de duda, se recostó también. La cercanía se sentía natural, como si estuvieran hechos el uno para el otro en esos momentos de vulnerabilidad. Ambos cerraron los ojos, sintiendo que el mundo exterior desaparecía. Gracias por estar aquí, Yutaime. Realmente lo necesito, murmuró Gojo antes de dejarse llevar por el cansancio. Yutaime sonrió, sintiendo una mezcla de satisfacción y calma al escuchar sus palabras. Sabía que su relación había cambiado de alguna manera, y que esta conexión podría ser el inicio de algo más profundo. Mientras el sueño comenzaba a apoderarse de ellos, una paz inusual llenó el cuarto. Ambos se sumieron en un estado de tranquilidad, dejando atrás las tensiones del día. Gojo, sintiéndose seguro y comprendido, encontró consuelo en la presencia de Yutaime, mientras ella se preguntaba cómo habría sido su vida si siempre hubieran estado así. El capítulo de sus vidas apenas comenzaba, y aunque sabían que el camino no sería fácil, juntos estaban dispuestos a enfrentarlo. El día se desvanecía en un suave ocaso, iluminando el cuarto de Gojo con un tono dorado. A su lado, Yutaime se encontraba perdida en sus pensamientos, recordando la reciente misión que había desatado tantas emociones. A pesar de la cercanía física, había un abismo emocional entre ellos. La noche anterior, después de la confusión de Gojo al confundirla con Amanai, Yutaime había decidido ofrecerle su apoyo. Pero al mismo tiempo, sentía un desdén que no podía evitar. La arrogancia de Gojo siempre había sido un obstáculo en su relación. Gojo despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana. Se movió con cuidado para no despertar a Yutaime, pero su mente estaba llena de recuerdos de la misión y de la confusión que había sentido al confundirla con Amanai. Yutaime se movió ligeramente a su lado, abriendo los ojos. Se sorprendió al ver a Gojo tan cercano, pero en lugar de alejarse, decidió quedarse un momento más en esa tranquilidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Gojo la miró, sintiéndose un poco más ligero al compartir su carga. Es complicado. Anoche, cuando te confundí con Amanai, fue un momento difícil para mí. En la misión, todo sucedió tan rápido. Había tanto en juego, y ver a alguien que se parecía a ella me impactó, admitió, su voz algo temblorosa. Yutaime lo escuchó con atención, notando la sinceridad en su tono. No sabía que lo de Amanai te afectaba tanto. Pensé que solo te preocupabas por ti mismo, dijo, todavía con un tono defensivo pero sin el mismo fuego de antes. Gojo se rió suavemente, aunque la risa carecía de alegría. A veces, incluso yo olvido que tengo sentimientos. La misión fue un caos. Nos enfrentamos a una maldición que no esperábamos, y cuando vi a esa chica, era como si estuviera reviviendo el momento de su muerte. Todo se volvió confuso, explicó, recordando la pesadilla que había sido.
Yutaime asintió, sintiendo una mezcla de empatía y frustración. No es excusa para lo que dijiste. Sus palabras eran más suaves, pero el rencor aún persistía en su tono. Solo quiero que sepas que hay más en juego que solo tu orgullo. Gojo la miró, consciente de que había herido a alguien que se preocupaba por él. Lo sé, y estoy tratando de entenderlo. No quiero que pienses que no me importa. Solo. A veces es más fácil poner una fachada que enfrentar la realidad. Esa fachada te está alejando de las personas que se preocupan por ti, Satoru, respondió Yutaime, sintiéndose un poco más aliviada por la sinceridad que él mostraba. Sí, y ahora me doy cuenta de que no debo hacerlo, admitió Gojo, su mirada profunda. Pero quiero que sepas que lo que dijiste la otra noche resonó en mí. Debo cambiar. Yutaime sintió un leve cambio en la atmósfera. Era un paso hacia adelante, aunque todavía había mucho que trabajar. No tengo la intención de hacer que te sientas culpable. Simplemente quiero que pienses en lo que realmente significa estar aquí, dijo, tratando de equilibrar su propia frustración con la preocupación genuina que sentía. Gracias por estar aquí, a pesar de todo, dijo Gojo, una sonrisa tímida asomando en su rostro. A pesar de la distancia que aún existía entre ellos, sentía que cada conversación los acercaba más. Yutaime se sintió un poco abrumada por la cercanía, pero sabía que todavía había un largo camino por recorrer. Mira, entiendo que no quieras hablar del tema. Se levantó, con un tono de resignación. Pero necesito irme a cambiar y llegar a clases. Gojo asintió, sintiéndose un poco culpable por mantenerla ahí. Está bien, lo entiendo. Su tono era suave, pero había un atisbo de tristeza. Yutaime se detuvo un momento, mirándolo con un ligero suspiro. Satoru, esto no significa que haya cambiado de opinión sobre ti. La firmeza en su voz era evidente, aunque su mirada mostraba un destello de comprensión. Lo sé, respondió él, intentando sonreír, pero era una sonrisa triste. Después de que Yutaime se despidió, se dirigió a su propio cuarto para cambiarse. Mientras se vestía, se encontró sumida en sus pensamientos. La misión seguía rondando su mente, la incertidumbre de lo que había ocurrido y la sensación de impotencia que la acompañaba. Decidió buscar a Shoko, su amiga y confidente. Sabía que ella podría ofrecerle claridad. Cuando llegó a su habitación, encontró a Shoko sentada en su cama, revisando unos apuntes. ¿Todo bien, Yutaime? Te veo preocupada, dijo Shoko, alzando la vista. Yutaime dudó un momento antes de hablar. No sé, Shoko, hablé con Gojo sobre la misión y hay tantas cosas que no entiendo. Se siente tan distante, pero también tan perdido. Shoko lo pensó un momento. A veces, Satoru necesita espacio para procesar, pero no deberías dejarlo solo. Tal vez deberías hablar con Geto. Él puede ayudarte a entenderlo mejor, sugirió, sintiendo que su amiga necesitaba un empujón. Yutaime asintió, sintiendo que ese podría ser el camino a seguir. Era hora de confrontar no solo lo que había pasado en la misión, sino también lo que significaba para ellos. Mientras se preparaba para salir, la determinación comenzó a formarse en su interior. No iba a dejar que la situación entre ellos se convirtiera en un muro. Tendría que hablar con Geto y descubrir cómo ayudar a Gojo a sanar. Yutaime se sintió más centrada después de hablar con Shoko. La decisión de acercarse a Geto no solo le parecía lógica, sino también necesaria. Mientras se dirigía hacia la sala de entrenamiento, recordó las palabras de Gojo y la confusión que había sentido al hablar de Amanai. Había tanto en juego, no solo para él, sino también para todos los involucrados. Al llegar al dojo, encontró a Geto practicando su técnica, su mirada centrada y serena. Se detuvo por un momento, admirando la precisión de sus movimientos, antes de decidirse a interrumpirlo. Geto, llamó, su voz rompiendo el silencio. ¿Puedo hablar contigo un momento? Geto se detuvo y se giró, sorprendido al verla. Claro, Yutaime. ¿Qué sucede?, preguntó, limpiándose el sudor de la frente. Ella respiró hondo, sabiendo que el tema no sería fácil. Es sobre Gojo y la misión reciente. No sé cómo ayudarlo. Está distanciado y se siente culpable por lo que pasó, dijo, sintiendo que sus palabras eran un susurro de su propia inquietud. Geto frunció el ceño, dándose cuenta de que las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Lo sé. Satoru puede ser un caso difícil. A veces, oculta sus verdaderos sentimientos tras una fachada de confianza y arrogancia, explicó, cruzando los brazos. Pero también es alguien que se preocupa profundamente. Yutaime asintió, sintiendo que Geto entendía la situación mejor que nadie. Él me confió que me confundió con Amanai. Me dijo que la misión fue un caos y que la vio. Dijo, su voz disminuyendo mientras recordaba las palabras de Gojo. No sé cómo acercarme a él sin hacer que se sienta peor. Geto la observó, reconociendo la lucha interna que enfrentaba. A veces, solo necesitas estar presente. Satoru se siente culpable, pero no solo por lo que pasó en la misión. Se pasó una mano por el cabello. Su expresión grave. Yo también me siento así. No puedo evitar recordar cómo vi a Amanai morir frente a mis ojos. La forma en que Toji Fushiguro nos atacó fue devastador. Yo debería haber hecho más. Yutaime sintió un nudo en el estómago. La carga que llevaban ambos era más pesada de lo que imaginaba. No eres responsable de lo que sucedió. Las circunstancias eran extremas. Lo importante es que ambos están aquí, tratando de seguir adelante, dijo, intentando consolarlo. Geto la miró, agradecido por su comprensión, pero todavía lleno de culpa. Tal vez, pero eso no cambia el hecho de que no pude proteger a alguien a quien consideraba una amiga. Y ahora, Satoru se siente de la misma manera. La misión nos afectó a los dos. Yutaime asintió, sintiendo que su propio entendimiento de la situación había crecido. No podía salvar a Gojo de sí mismo, pero podía estar a su lado mientras luchaba con sus demonios. Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudar?, preguntó, sintiéndose decidida. Ayúdalo a ver que no está solo, que puede apoyarse en ti y en otros. A veces, las palabras no son suficientes. A veces, la presencia lo es todo. Geto sonrió, pero había una tristeza en sus ojos. No te alejes, aunque sea difícil. A veces, es en los momentos más oscuros donde se necesita más luz. Yutaime se sintió conmovida por las palabras de Geto. Sabía que la conversación no sería fácil, pero era un paso necesario. Después de su conversación, Yutaime se sintió un poco más aliviada, pero también ansiosa.
Decidió que tenía que hablar con Gojo nuevamente. Sabía que necesitaba confrontarlo, pero no de una manera agresiva. Quería entenderlo, pero también hacerle saber que no estaba solo. El día pasó rápidamente, pero su mente seguía atormentada. En clase, trató de concentrarse, pero las imágenes de la misión y la preocupación por Gojo no la dejaban en paz. Finalmente, tras un largo día, decidió visitar a Gojo, mientras caminaba hacia su cuarto. Recordó sus palabras sobre el dolor y la confusión, y cómo todo había cambiado en un instante. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Sin pensarlo, empujó suavemente la puerta y entró. Gojo estaba sentado en su cama, mirando por la ventana con una expresión perdida en sus ojos. El silencio era pesado, y ella podía sentir la tensión en el aire. Satoru lo llamó con suavidad, intentando romper el hielo. Gojo se giró, y aunque su sonrisa era débil, había un destello de sorpresa en su mirada. «Yutaime, ¿qué haces aquí?», preguntó, tratando de parecer despreocupado. Pero la tristeza era evidente. «Necesito hablar contigo», dijo, manteniendo un tono firme pero amable. Gojo asintió y le hizo un gesto para que se sentara. Ella tomó asiento al borde de la cama, sintiendo que la conversación era inevitable. «He estado pensando en lo que dijiste la otra noche, sobre cómo te confundí con Amanai», comenzó Gojo, su voz titubeante. «No puedo dejar de sentir que fallé en proteger a alguien que importaba». Yutaime se sintió conmovida por la vulnerabilidad que mostraba. «No eres responsable de todo lo que sucede, Satoru. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos», dijo, intentando aliviar un poco de la carga que llevaba. Pero no lo suficiente. Su tono se tornó más oscuro. «En la pelea contra Toji, él me venció, me dejó al borde de la muerte. No debería haber permitido que llegara a ese punto. Yo soy el más fuerte, y aún así». Sus palabras se desvanecieron, llenas de frustración. Yutaime se inclinó un poco más cerca, decidida a hacerle entender. «Lo que necesitas entender es que no estás solo en esto. Yo estoy aquí, y si tienes que hablar, deberías hacerlo. No debes cargar todo tú solo». Su voz era firme, pero había una preocupación genuina en su mirada. Gojo la miró por un largo momento, sintiendo que una conexión se formaba entre ellos. Era un pequeño paso, pero un paso necesario. «Gracias, Yutaime». Su voz sonó más suave. «Sé que soy difícil, y que he hecho las cosas complicadas entre nosotros». «Sí, lo has hecho», respondió ella con una sonrisa irónica. «Pero también sé que eres más que tu fachada». El ambiente entre ellos se suavizó un poco, y Yutaime se sintió un poco más aliviada. «Tal vez, solo tal vez, deberíamos enfrentarlo juntos», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una chispa de esperanza. Ambos permanecieron en silencio, pero esta vez era un silencio que no pesaba tanto. En lugar de eso, había una promesa de entendimiento y de que las cosas podían mejorar. Gojo tomó un respiro profundo, como si estuviera tratando de despejar su mente de todo lo que lo atormentaba. Se pasó una mano por el cabello, y Yutaime notó la lucha en su expresión. «No puedo dejar de pensar en Amanai, en cómo estaba allí, a la vista, y no pude hacer nada». Toji llegó de la nada, y en un instante, todo cambió, confesó, su voz temblando levemente. Su mirada se volvió distante, como si estuviera reviviendo el momento en que perdió a su compañera. Yutaime sintió una punzada de dolor al escuchar su relato. No conocía a Amanai, pero la idea de la pérdida resonaba en ella. «Satoru, nadie podía prever lo que iba a suceder. La misión era crítica, y Toji es uno de los más peligrosos. No podías controlar todo», respondió, intentando encontrar las palabras adecuadas para consolarlo. «Pero yo debería haberlo hecho. Debería haber sido más rápido, más astuto. No debería haber permitido que me sorprendiera. Y ahora, Geto. Él también está sufriendo. Me dijo que la culpa lo está consumiendo», dijo, su voz más apagada, llena de angustia. Yutaime sintió que cada palabra de Gojo era un grito de auxilio. Se acercó un poco más, buscando una conexión más íntima, menos cargada de culpa y más llena de apoyo. Geto también está lidiando con la pérdida, viendo a su amigo morir frente a él. Eso no es algo fácil de cargar, pero lo que realmente importa ahora es que se tienen el uno al otro. «Y yo estoy aquí también», dijo, su voz cálida y llena de empatía. Gojo la miró, y por un momento, pareció que un rayo de luz atravesaba la oscuridad en su mente. «A veces siento que soy un peso para todos, que mi fuerza es un doble filo. La gente espera tanto de mí», murmuró, cerrando los ojos por un instante. «No eres un peso, eres un amigo y un compañero. Tu fuerza es un regalo, pero también tienes derecho a sentirte vulnerable», respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un entendimiento más profundo entre ellos. El silencio que siguió fue diferente. Yutaime podía sentir que, poco a poco, las barreras que Gojo había construido comenzaban a desmoronarse. «Gracias, Yutaime. De verdad, no sé qué haría sin ti, Geto», dijo, su voz un poco más fuerte, más decidida. «Y no tienes que averiguarlo. Estoy aquí para quedarme, sin importar lo que pase. Juntos lo enfrentaremos», declaró, sintiendo una chispa de determinación. Al final de la conversación, Gojo y Yutaime compartieron una sonrisa, una conexión que, aunque frágil, parecía estar comenzando a sanar viejas heridas. «Me siento un poco mejor. Al menos tengo la claridad de que no estoy solo en esto», dijo Gojo, su voz más ligera. «Esa es la idea. No estás solo. Nunca lo estarás», respondió Yutaime, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez renovada. Mientras se acercaba la noche, Yutaime decidió que era el momento de irse, pero antes de salir, le lanzó una mirada significativa. «Recuerda, Satoru, que tienes gente que se preocupa por ti. No olvides eso, por favor», dijo con un tono de advertencia suave. «Lo haré, lo prometo», respondió Gojo, y por primera vez. Su sonrisa parecía genuina. Yutaime se dirigió a su habitación, y mientras se cambiaba, sus pensamientos se centraron en la conversación que había tenido con él. Sentía que estaban dando pasos hacia un lugar más seguro y comprensivo. La conexión que estaba formando, aunque delicada, era valiosa y necesaria. Al final de la noche, después de reflexionar sobre todo lo que había pasado, Yutaime se sintió más tranquila. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ahora tenía un propósito.
ayudar a Gojo a encontrar la luz entre las sombras. El aire estaba cargado de tensión mientras el grupo se preparaba para la misión. Gojo, Shoko y Geto, acompañados por Yutaime, Mei Mei y otros, se reunieron en la sala de briefing de la Asociación Jujutsu. La misión consistía en eliminar una serie de maldiciones que habían estado aterrorizando a un pequeño pueblo. Recuerden, esta no es una misión común. Las maldiciones son fuertes y han estado aumentando en número. Mantengan la guardia alta, advirtió Shoko, revisando su equipo. Gojo, con su característico aire despreocupado, se inclinó hacia Yutaime con una sonrisa traviesa. No te preocupes, Yutaime. Estoy seguro de que podré protegerte. Si alguna maldición se acerca, solo grita mi nombre y yo vendré a rescatarte, bromeó, guiñándole un ojo. Yutaime frunció el ceño, aunque una pequeña sonrisa traicionó su rostro. No necesito que me rescaten, Gojo. Solo asegúrate de no hacer más tonterías de las que ya haces, respondió, tratando de mantener su seriedad. Mientras se dirigían al pueblo, Gojo continuó molestando a Yutaime de manera cariñosa, burlándose de su forma de preparar el equipo, lo que provocó risas entre los demás. Mei Mei, que caminaba al lado de Yutaime, no pudo evitar unirse a las bromas. ¿Sabes, Yutaime? Tal vez deberías poner a Gojo en su lugar, dijo Mei Mei, mirando a Gojo con una sonrisa. Yo, nunca me dejaría atrapar por sus tonterías, respondió Yutaime, aunque el brillo en sus ojos delataba que disfrutaba de la atención. Una vez que llegaron al pueblo, comenzaron a investigar la zona, y la atmósfera se volvió más densa. La energía maldita se sentía en el aire, y el grupo se separó para cubrir más terreno. Veamos quién puede encontrar más maldiciones, retó Gojo, sonriendo mientras se alejaba, dejando a Yutaime con un leve suspiro. A medida que avanzaban, Yutaime se sintió incómoda. Había algo en el aire que no podía ignorar, mientras examinaba una casa abandonada. La oscuridad pareció envolverla, y un grito resonó en su mente. De repente, un grupo de maldiciones emergió de las sombras. Yutaime reaccionó, utilizando su técnica para intentar contenerlas. Pero había más de lo que esperaba. A pesar de sus esfuerzos, una maldición logró atraparla y la arrastró hacia la oscuridad. Yutaime, gritó Gojo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Volvió rápidamente al lugar de la confrontación, su corazón latiendo con fuerza. La imagen de Yutaime siendo secuestrada lo paralizó, al verla desaparecer en la oscuridad. Un instinto protector se encendió en él. Sin pensarlo, se lanzó tras ellas, desatando su poder con una ferocidad que nunca había mostrado. Cada golpe que daba no solo eliminaba a las criaturas, sino que también contenía su miedo a perderla. Finalmente, logró localizar el escondite de las maldiciones. Se enfrentó a ellas con una furia ciega, su mente solo centrada en Yutaime. Después de una intensa batalla, logró derrotarlas y liberar a Yutaime, quien yacía herida en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Gojo, su voz temblando mientras la ayudaba a levantarse. Yutaime estaba pálida, y el dolor en su rostro le desgarró el corazón. Solo, un golpe. Estoy bien, Gojo, respondió, pero él pudo notar que estaba lejos de estar bien. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Yutaime cayó inconsciente. Gojo, sintiendo el pánico desbordarse en su interior, la llevó rápidamente a la enfermería de la asociación. Una vez allí, se aseguró de que recibiera atención médica, sin apartar la vista de ella ni un momento. Días después, Yutaime despertó en la cama de la enfermería. Cuando sus ojos se abrieron, se encontró con Gojo, que estaba sentado a su lado, visiblemente preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó, tratando de recordar. Te lastimaron en la misión, pero ya estás a salvo, dijo Gojo, su voz baja y tranquilizadora. No debería haberte dejado sola. Nunca debí permitir que eso ocurriera. No fue tu culpa, replicó Yutaime, intentando sonreír, aunque el dolor todavía era evidente en su rostro. Pero gracias por rescatarme. Gojo se rascó la nuca, un poco sonrojado. Solo hice lo que cualquier compañero haría, pero no quiero que vuelvas a arriesgarte así. Eres importante para mí. Y no me gustaría perderte, dijo, su mirada seria. Yutaime sintió un calor en su pecho. Las palabras de Gojo resonaron en su mente, llenándola de una mezcla de aprecio y confusión. ¿Qué sientes por mí, Gojo?, preguntó de repente, su curiosidad superando su reserva. Gojo se quedó en silencio, sus ojos fijos en ella. La tensión en el aire se hacía palpable. No lo sé. Siempre he tenido esa conexión contigo, pero nunca me detuve a pensarlo, confesó, mirando hacia un lado. Tal vez siento que eres alguien con quien quiero estar. Ambos intercambiaron miradas intensas, y aunque no tenían todas las respuestas, comprendieron que su relación había evolucionado. Yutaime se sintió más conectada con Gojo, y en su interior, una chispa de esperanza comenzó a florecer. Mientras se recuperaba, Yutaime se preguntó sobre el futuro. Sabía que su vínculo con Gojo había crecido, y con cada día que pasaba, se daba cuenta de que quería explorar esos sentimientos más a fondo. El aire estaba cargado de tensión mientras el grupo se preparaba para la misión. Gojo, Shoko y Geto, acompañados por Yutaime, Mei Mei y otros, se reunieron en la sala de briefing de la Asociación Jujutsu. La misión consistía en eliminar una serie de maldiciones que habían estado aterrorizando a un pequeño pueblo. Recuerden, esta no es una misión común. Las maldiciones son fuertes y han estado aumentando en número. Mantengan la guardia alta, advirtió Shoko, revisando su equipo. Gojo, con su característico aire despreocupado, se inclinó hacia Yutaime con una sonrisa traviesa. No te preocupes, Yutaime. Estoy seguro de que podré protegerte. Si alguna maldición se acerca, solo grita mi nombre y yo vendré a rescatarte, bromeó, guiñándole un ojo. Yutaime frunció el ceño, aunque una pequeña sonrisa traicionó su rostro. No necesito que me rescaten, Gojo. Solo asegúrate de no hacer más tonterías de las que ya haces, respondió, tratando de mantener su seriedad. Mientras se dirigían al pueblo, Gojo continuó molestando a Yutaime de manera cariñosa, burlándose de su forma de preparar el equipo, lo que provocó risas entre los demás. Mei Mei, que caminaba al lado de Yutaime, no pudo evitar unirse a las bromas. ¿Sabes, Yutaime? Tal vez deberías poner a Gojo en su lugar, dijo Mei Mei, mirando a Gojo con una sonrisa. Yo, nunca me dejaría atrapar por sus tonterías, respondió Yutaime.
aunque el brillo en sus ojos delataba que disfrutaba de la atención. Una vez que llegaron al pueblo, comenzaron a investigar la zona, y la atmósfera se volvió más densa. La energía maldita se sentía en el aire, y el grupo se separó para cubrir más terreno. Veamos quién puede encontrar más maldiciones, retó Gojo, sonriendo mientras se alejaba, dejando a Yutaime con un leve suspiro. A medida que avanzaban, Yutaime se sintió incómoda. Había algo en el aire que no podía ignorar, mientras examinaba una casa abandonada. La oscuridad pareció envolverla, y un grito resonó en su mente. De repente, un grupo de maldiciones emergió de las sombras. Yutaime reaccionó, utilizando su técnica para intentar contenerlas. Pero había más de lo que esperaba. A pesar de sus esfuerzos, una maldición logró atraparla y la arrastró hacia la oscuridad. Yutaime, gritó Gojo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Volvió rápidamente al lugar de la confrontación, su corazón latiendo con fuerza. La imagen de Yutaime siendo secuestrada lo paralizó. Al verla desaparecer en la oscuridad, un instinto protector se encendió en él. Sin pensarlo, se lanzó tras ellas, desatando su poder con una ferocidad que nunca había mostrado. Cada golpe que daba no solo eliminaba a las criaturas, sino que también contenía su miedo a perderla. Finalmente, logró localizar el escondite de las maldiciones. Se enfrentó a ellas con una furia ciega, su mente solo centrada en Yutaime. Después de una intensa batalla, logró derrotarlas y liberar a Yutaime, quien yacía herida en el suelo. ¿Estás bien?, preguntó Gojo, su voz temblando mientras la ayudaba a levantarse. Yutaime estaba pálida, y el dolor en su rostro le desgarró el corazón. Solo, un golpe. Estoy bien, Gojo, respondió, pero él pudo notar que estaba lejos de estar bien. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Yutaime cayó inconsciente. Gojo, sintiendo el pánico desbordarse en su interior, la llevó rápidamente a la enfermería de la asociación. Una vez allí, se aseguró de que recibiera atención médica, sin apartar la vista de ella ni un momento. Días después, Yutaime despertó en la cama de la enfermería. Cuando sus ojos se abrieron, se encontró con Gojo, que estaba sentado a su lado, visiblemente preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó, tratando de recordar. Te lastimaron en la misión, pero ya estás a salvo, dijo Gojo, su voz baja y tranquilizadora. No debería haberte dejado sola. Nunca debí permitir que eso ocurriera. No fue tu culpa, replicó Yutaime, intentando sonreír, aunque el dolor todavía era evidente en su rostro. Pero gracias por rescatarme. Gojo se rascó la nuca, un poco sonrojado. Solo hice lo que cualquier compañero haría, pero no quiero que vuelvas a arriesgarte así. Eres importante para mí, y no me gustaría perderte, dijo, su mirada seria. Yutaime sintió un calor en su pecho. Las palabras de Gojo resonaron en su mente, llenándola de una mezcla de aprecio y confusión. ¿Qué sientes por mí, Gojo?, preguntó de repente, su curiosidad superando su reserva. Gojo se quedó en silencio, sus ojos fijos en ella. La tensión en el aire se hacía palpable. No lo sé. Siempre he tenido esa conexión contigo, pero nunca me detuve a pensarlo, confesó, mirando hacia un lado. Tal vez siento que eres alguien con quien quiero estar. Ambos intercambiaron miradas intensas, y aunque no tenían todas las respuestas, comprendieron que su relación había evolucionado. Yutaime se sintió más conectada con Gojo, y en su interior, una chispa de esperanza comenzó a florecer. Mientras se recuperaba, Yutaime se preguntó sobre el futuro. Sabía que su vínculo con Gojo había crecido, y con cada día que pasaba, se daba cuenta de que quería explorar esos sentimientos más a fondo. Yutaime caminaba rápidamente por los pasillos del campus, con una sensación incómoda que le retorcía el estómago. No era que tuviera miedo de hablar con Shoko, pero el tema que rondaba su mente le inquietaba profundamente. Tras unos minutos, llegó a la enfermería, donde su amiga estaba sentada revisando algunos papeles médicos. La puerta se abrió suavemente y, al ver a Yutaime, Shoko levantó la vista, con una sonrisa sutil. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Shoko, mirándola con curiosidad. Yutaime, que normalmente habría respondido con alguna queja sarcástica, se quedó en silencio un momento. Finalmente, después de algunos segundos, se sentó en una de las sillas cercanas y miró a Shoko con una expresión que rara vez mostraba, inseguridad. Necesito hablar contigo, es sobre Gojo, dijo finalmente, bajando la mirada mientras jugaba con los pliegues de su ropa. Shoko dejó sus papeles a un lado, ahora claramente interesada. Gojo, ¿qué ha hecho esta vez? Yutaime suspiró, sin saber por dónde empezar. Es complicado, creo que, no sé lo que siento hacia él. Shoko se inclinó ligeramente hacia adelante, en silencio, dándole espacio para que continuara. Siempre pensé que lo odiaba. Su arrogancia, su manera de burlarse de todo. Simplemente no podía soportarlo, comenzó Yutaime, aún evitando mirar a Shoko directamente. Pero después de todo lo que ha pasado, después de que me rescató y, bueno, me cuidó, ya no sé qué pensar. Shoko no reaccionó inmediatamente, manteniendo su habitual calma. Cuando finalmente habló, lo hizo con su típica lógica implacable. ¿Y eso te molesta? ¿Sentir algo diferente por él? Yutaime apretó los labios, sin saber bien cómo poner en palabras lo que estaba sintiendo. Me confunde, pensé que lo tenía todo claro, que lo odiaba por lo que es, por lo que representa. Pero ahora, no sé, siento algo. Y no sé si puedo confiar en eso. Shoko se quedó pensando unos segundos antes de contestar. Sabes que Gojo es complicado, pero no es alguien que juegue con los sentimientos de las personas. No intencionalmente al menos. Si sientes algo por él, tal vez no sea tan malo. Pero tienes que preguntarte si de verdad estás lista para abrir esa puerta. Yutaime frunció el ceño, todavía indecisa. No quiero que todo termine siendo una broma. No quiero que él me decepcione, que se ría de lo que siento. Shoko la observó atentamente antes de responder. Si algo puedo decirte de Gojo es que, aunque actúe como si no le importara nada, cuando realmente se preocupa por alguien, lo hace de verdad. ¿Te molesta que te confunda? ¿O te molesta la posibilidad de que te importe más de lo que quieres admitir? Yutaime se quedó en silencio, procesando lo que Shoko acababa de decir. Sabía que su amiga tenía razón. La confusión que sentía no solo venía de Gojo, sino también de su propia incapacidad para aceptar lo que estaba sucediendo en su interior.
Tal vez tengas razón, murmuró finalmente Yutaime. Pero, ¿y si le digo lo que siento y se burla? ¿Y si no es tan serio como yo? Shoko suspiró suavemente y se levantó de la silla. Escucha, Yutaime, no tienes que resolverlo todo ahora mismo. Pero si lo que sientes es real, eventualmente tendrás que enfrentarlo. Si no hablas con él, seguirás atrapada en esta confusión. Y te lo digo por experiencia. Vivir con dudas es peor que enfrentar el miedo a que algo salga mal. Yutaime asintió lentamente, sintiendo un poco de alivio pero todavía algo insegura. Shoko, siempre lógica y directa. Había puesto todo en perspectiva, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. ¿Crees que me estoy precipitando?, preguntó Yutaime, su voz sonando más pequeña de lo que esperaba. Shoko negó con la cabeza. No lo sé, pero lo que sí sé es que si no haces nada, vas a seguir dándole vueltas al asunto. Habla con él, pregúntale lo que sientes que tienes que preguntar. Y si no te gusta lo que escuchas, al menos sabrás en qué lugar estás. Yutaime dejó escapar un suspiro profundo, más aliviada por haber hablado del tema. Pero sabiendo que lo más difícil estaba por venir. Mientras tanto, Gojo se encontraba tumbado en el césped del campus, mirando el cielo. El sol brillaba alto. Y llevaba sus gafas de sol habituales, ocultando cualquier emoción que pudiera traicionar sus pensamientos. A su lado, Geto estaba sentado en silencio, observando a su amigo con una expresión tranquila pero calculadora. No había pasado por alto el comportamiento inusualmente distraído de Gojo en los últimos días. Algo te está molestando, comentó Geto finalmente, su tono casual pero lleno de certeza. Gojo sonrió ligeramente, sin apartar la vista del cielo. ¿Molestarme? Vamos. Sabes que nada me molesta. Geto soltó una risa suave, sin comprar el desinterés de su amigo. No tienes que fingir conmigo. Puedo verlo en tu cara, o al menos, lo intentaría. Si no estuvieras usando esas estúpidas gafas de sol todo el tiempo. Gojo se incorporó lentamente, quitándose las gafas y mirándolo directamente. Es sobre Yutaime, dijo sin rodeos. No sé qué hacer con todo esto. Geto arqueó una ceja, genuinamente intrigado. Yutaime, pensé que lo único que te molestaba de ella era que siempre te estaba regañando. Gojo rió un poco. Pero había algo serio en sus ojos. Sí, eso pensaba yo también. Pero después de todo lo que ha pasado, no puedo dejar de pensar en ella. Es extraño. Siempre pensé que nuestras peleas eran parte del juego, pero ahora siento que me importa más de lo que debería. Geto lo miró en silencio durante un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. ¿Y eso te asusta? Gojo se rió, pero su tono era menos despreocupado. Es ridículo, ¿no? Puedo vencer cualquier maldición que se cruce en mi camino. Pero esto me tiene confundido. No sé si de verdad me importa o si solo es por lo que pasó cuando la rescaté. Geto asintió, sabiendo que Gojo raramente mostraba esa vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que te preocupa realmente? ¿Que lo que sientes no sea real o que, si lo es, cambie todo? Gojo miró hacia otro lado, algo incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Ambas cosas, supongo. Nunca pensé que me importaría a alguien así. Y si lo que siento es real, no quiero estropearlo. Geto dejó escapar una pequeña sonrisa, pero su tono era serio. Eres el tipo de persona que siempre actúa. Nunca dejas que nada te detenga. Así que, ¿por qué esto es diferente? Gojo se encogió de hombros. Porque no sé cómo manejarlo. No quiero hacerle daño. Y tampoco quiero que ella piense que no me importa lo suficiente. Pero, no sé si estoy listo para esto. Geto lo miró con una leve sonrisa. Si te importa tanto, entonces lo único que puedes hacer es hablar con ella. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero si no lo intentas, te arrepentirás. Gojo se quedó en silencio por un momento, asimilando lo que su amigo había dicho. Sabía que Geto tenía razón, pero aún así, la incertidumbre lo carcomía. Lo pensaré, dijo finalmente. La atmósfera en el campus de la Academia Jujutsu era tensa. A medida que pasaban los días tras la misión fallida de Riko Amanai, el aire estaba cargado de murmullos y miradas preocupadas. Gojo Satoru, por su parte, intentaba mantener su habitual sonrisa despreocupada, pero era evidente que algo lo estaba afectando. A pesar de su fachada, el peso de lo ocurrido lo perseguía. Era un día soleado cuando Gojo y Geto se encontraron en su lugar habitual, un claro rodeado de árboles donde solían entrenar y hablar. Sin embargo, esta vez había una distancia palpable entre ellos. Gojo notó que Geto se mantenía en silencio, mirando al suelo como si cada palabra que fuera a decir le pesara demasiado. ¿Qué te pasa, Suguru?, preguntó Gojo, tratando de romper el hielo. Pareces más serio de lo normal. ¿Te molesta algo? Geto finalmente levantó la mirada, y en sus ojos había una chispa de determinación que Gojo nunca había visto antes. No puedo seguir así, Satoru. Después de lo que pasó con Riko, y lo que vimos, todo esto me hace cuestionar por qué luchamos. Gojo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Siempre hemos peleado para proteger a las personas. Eso es lo que hacemos. ¿Pero a qué precio?, interrumpió Geto, su voz elevándose. Siempre estamos poniendo nuestras vidas en riesgo por humanos que ni siquiera comprenden lo que realmente está en juego. Son egoístas, solo saben temer a las maldiciones. Y nunca entienden que también somos humanos. Gojo sintió que el aire se volvía pesado. Suguru, ¿estás hablando en serio? La gente necesita nuestra ayuda. Sin nosotros, no tendrían ninguna oportunidad contra las maldiciones. Geto se movió inquieto, como si luchara contra un torbellino interno. Pero, ¿y si nuestra lucha es en vano? ¿Y si realmente no merecen nuestra protección? Tal vez deberíamos dejar que ellos mismos se enfrenten a las maldiciones. Las palabras de Geto resonaron en el pecho de Gojo, quien nunca había considerado esa perspectiva. ¿Así que quieres abandonar todo? ¿Dejar que las personas sean consumidas por sus propios miedos? Geto cerró los ojos por un momento, como si buscara una respuesta en su interior. Lo que quiero es un mundo donde solo existan los fuertes. Los hechiceros deberían ser los únicos que sobrevivan. Los humanos son débiles y no merecen nuestra protección. Gojo sintió una punzada de desasosiego. No puedo creer que estés diciendo esto. ¿Realmente quieres convertirte en un villano? ¿En alguien que va en contra de lo que siempre hemos defendido? Geto se volvió hacia Gojo, su expresión inquebrantable. No me estoy convirtiendo en un villano. Estoy eligiendo ser realista.
No quiero seguir siendo parte de un sistema que no tiene futuro. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Gojo intentó comprender el torbellino de emociones que sentía su amigo. Pero no podía aceptar esa visión. No puedes hacer esto. No puedes abandonar a tus amigos, a las personas que te importan. ¿Y qué hay de ti? Geto lo miró intensamente. ¿Realmente te importa lo que sienta una persona que nunca ha sido más que una carga para ti? Claro que me importa, gritó Gojo, sintiendo que su frustración brotaba. Eres mi amigo. Siempre lo has sido, pero no puedes simplemente tirarlo todo por la borda. No podemos dejarlos a su suerte. Geto suspiró, como si la carga de su decisión lo estuviera aplastando. Lo siento, Satoru. He tomado mi decisión. Ya no seré un hechicero. Gojo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No, no puedes hacer esto, murmuró, su voz casi quebrándose. No así. Geto se dio la vuelta. Sin mirar atrás, la decisión ya estaba tomada, y en sus ojos brillaba una resolución que hacía que el corazón de Gojo se hundiera. Cuida de ti, Satoru. Gojo se quedó allí, paralizado, viendo cómo su amigo se alejaba. La sensación de pérdida era abrumadora. Sabía que Geto no estaba solo abandonando la academia, estaba desertando de todo lo que habían construido juntos. La traición le desgarraba el alma, y en su interior una tormenta de emociones estalló. A medida que los días pasaron, la ausencia de Geto se hizo sentir en cada rincón de la academia. Gojo intentó distraerse con misiones y entrenamiento, pero su mente siempre volvía a su amigo. Las risas y el compañerismo que una vez compartieron ahora parecían un eco distante. En una de esas misiones, mientras combatía a un grupo de maldiciones, Gojo sintió que su mente se nublaba. Sus movimientos se volvieron más erráticos, y la desesperación se apoderó de él. Cada vez que derrotaba a una maldición, se preguntaba si eso significaba algo si Geto no estaba a su lado. La rabia y la tristeza se entrelazaron, creando una mezcla de confusión que lo consumía. Satoru, gritó Shoko, intentando devolverlo a la realidad. Concéntrate. Lo sé, respondió, tratando de sacudirse la niebla. Pero la verdad era que cada golpe que daba era una punzada más en su corazón. La traición de Geto lo afectaba más de lo que quería admitir. Tras la misión, Gojo se encontró solo en la sala de entrenamiento. El sudor le cubría la frente mientras golpeaba el saco de boxeo, como si pudiera sacar de él la frustración acumulada. Pero cada golpe solo hacía que se sintiera más vacío. Fue en ese momento cuando Yutaime apareció. La preocupación en su rostro era evidente. Satoru, ¿estás bien? Te he estado buscando. Gojo se detuvo, respirando pesadamente. No, no estoy bien. Yutaime se acercó lentamente, su mirada compasiva. Es por Geto, ¿verdad? Gojo se pasó una mano por el cabello, sintiendo que la tensión lo consumía. No puedo creer que haya hecho esto. Todo lo que hemos pasado juntos, y de repente, se va. Yutaime se quedó en silencio, reconociendo la carga que Gojo llevaba. Es difícil perder a un amigo, pero tal vez debas pensar en por qué lo hizo. Estaba sufriendo, Satoru. No, eso no es una excusa, replicó Gojo, su voz cargada de rabia y tristeza. Podría haber hablado conmigo. Siempre estuvo ahí para mí, y ahora simplemente se fue. Yutaime dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. Satoru, esto no es solo sobre ti, es sobre él también. Geto no podía soportar lo que había visto. Tal vez no quería que tú sufrieras más por su culpa. Gojo sintió un nudo en el estómago. Pero no lo entiendo. ¿Por qué no confió en mí? Siempre hemos sido un equipo. Porque es humano, y a veces los humanos hacen cosas que no entendemos, respondió Yutaime suavemente. Lo que está pasando es difícil para todos nosotros, pero debes recordar que tú también eres importante. No puedes dejar que esto te consuma. Las palabras de Yutaime resonaron en Gojo. Había estado tan atrapado en su propia tristeza que no había considerado el dolor de Geto. No sé si puedo seguir adelante sin él. Yutaime se acercó, colocando una mano en su hombro. Lo harás. Tienes que seguir adelante, no solo por ti, sino también por Geto. Él necesita saber que todavía estás luchando, que no has renunciado a lo que ambos defendían. Gojo sintió la calidez de la mano de Yutaime y, por un momento, la tormenta en su interior se calmó. No sé cómo enfrentar esto. La traición me duele más de lo que puedo soportar. Entonces, no lo enfrentes solo, dijo Yutaime, su voz firme. Estamos aquí para ti. Todos estamos sufriendo por esto, pero juntos podemos superar el dolor. Gojo la miró, y por primera vez en días, sintió un destello de esperanza. No sé qué haría sin ti, Yutaime, y no tienes que averiguarlo. Estamos juntos en esto, respondió ella con una sonrisa suave, brindándole el consuelo que tanto necesitaba. Mientras hablaban, el peso de la pérdida no desapareció, pero Gojo comenzó a sentir que tal vez había un camino hacia adelante. Con Yutaime a su lado, aunque Geto ya no estuviera, aún había un propósito por el que luchar. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana del cuarto de Gojo, proyectando sombras suaves que danzaban en las paredes. Yutaime se sentó en el borde de la cama, observando a Gojo mientras él caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. A pesar de su habitual despreocupación, el dolor por la traición de Geto aún lo atormentaba. Satoru, empezó Yutaime, su voz firme pero suave. No puedes seguir así, te está afectando más de lo que piensas. Lo sé, respondió Gojo, con un tono cansado que traía consigo un aire de frustración. Pero no puedo evitarlo. La traición de Geto me ha dejado vacío. ¿Qué hay de mí?, preguntó ella, levantando una ceja. Siempre estoy aquí, no tienes que cargar esto solo. Gojo se detuvo, mirándola. No sé si puedo confiar en alguien ahora mismo. Yutaime frunció el ceño, acercándose un poco más. Pero puedes confiar en mí. Te conozco, Satoru, y estoy aquí para ayudarte. La calidez de su presencia hizo que Gojo se sintiera vulnerable, pero había algo en su mirada que le instaba a abrirse. No estoy seguro de cómo manejar esto. Entonces, déjame ayudarte a llevarlo, dijo ella, entrelazando sus dedos con los de él. No tienes que enfrentar esto solo. La cercanía de Yutaime hizo que un cosquilleo recorriera el cuerpo de Gojo. La conexión entre ellos era innegable. Y aunque habían estado atrapados en un ciclo de odio y rivalidad, en ese momento todo parecía desvanecerse. Siempre hemos sido amigos, pero hay algo más entre nosotros, ¿no?
Cuestionó. Su voz un poco titubeante. Yutaime asintió, sin apartar la mirada. Sí, lo sé, pero también sabemos que no podemos ser algo más. Por ahora, ¿por qué no? Gojo sonrió con una mezcla de diversión y desafío. ¿Acaso el hecho de que nos llevemos mal significa que no podemos disfrutar de algo más? Yutaime se rió. La tensión en el aire disminuyó un poco. No sé si es tan simple. Las cosas son complicadas entre nosotros. Gojo se acercó más, su rostro a solo unos centímetros del de ella. Tal vez deberíamos dejar de lado lo complicado y simplemente ver a dónde nos lleva esto. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué estás sugiriendo? Satoru, podríamos ser amigos con derechos, respondió él, su mirada provocativa. Disfrutar de lo que tenemos sin etiquetarlo, sin presiones. Yutaime sintió que su corazón se aceleraba. La idea la excitaba, pero también la llenaba de dudas. Eso podría complicar aún más las cosas, pero también podría ser liberador, dijo Gojo, acercándose un poco más. No tenemos que admitir nada. Solo disfrutar. Finalmente, Yutaime asintió, sintiendo que la adrenalina le recorría el cuerpo. Está bien, Satoru, pero debemos ser cuidadosos. Por supuesto, dijo él, su voz ahora un susurro. Solo diversión. Con un movimiento rápido, Gojo la atrajo hacia él, y sus labios se encontraron en un beso lleno de energía. Era un beso que hablaba de deseos ocultos y frustraciones. Un abrazo de dos almas que habían estado buscando algo más. Yutaime respondió al beso, sintiendo que las barreras entre ellos se desmoronaban. La conexión era eléctrica, y por un momento, el dolor del pasado se desvaneció. Eran dos amigos que finalmente se permitían explorar lo que había estado latente entre ellos. Gojo rompió el beso, mirándola a los ojos. ¿Ves? No es tan complicado. Quizás no, respondió ella, con una sonrisa que ocultaba su nerviosismo. Pero esto no significa que te dejaré salirte con la tuya. ¿Quién dice que quiero salir con la mía? Replicó Gojo, riendo. Solo quiero disfrutar de la compañía de una amiga. Yutaime se cruzó de brazos, desafiándolo. No creo que sea solo amistad lo que estás buscando, Satoru. ¿Y qué si es más? Dijo él. Un destello de complicidad en sus ojos. Pero no vamos a etiquetarlo. Solo disfrutemos del momento. Yutaime sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un dilema extraño. Pero la idea de ser solo amantes, de no tener que definirse, era liberadora. De acuerdo, pero si esto se complica, debemos tener una charla seria. Lo prometo, dijo Gojo. Mientras sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y seriedad. No hay promesas, solo momentos. Con un ligero empujón, Gojo la llevó de vuelta a la cama, y ambos se sentaron. Riendo y hablando de manera ligera. El ambiente se había transformado. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una camaradería renovada. ¿Sabes? Comenzó Gojo. Siempre pensé que era un poco extraño que la persona que más me retaba también fuera la que más me atraía. Yutaime lo miró, sorprendida. ¿De verdad? Pensé que solo era una carga para ti. Para nada, dijo él, acercándose un poco más. En realidad, me encanta que seas fuerte. Me gusta que me empujes a ser mejor. Yutaime sintió su corazón latir más rápido. ¿Y tú crees que eso es suficiente para mantenernos en este arreglo? Creo que si nos divertimos y mantenemos las cosas interesantes, podemos hacerlo funcionar, respondió Gojo, su tono de voz mezclado con humor. Además, siempre podemos volver a pelear si las cosas se complican. Ambos rieron, y Yutaime sintió una mezcla de aligeramiento y deseo. Era refrescante poder hablar de esa manera, sin la presión de definir lo que estaban construyendo. Gojo se inclinó hacia ella, sus labios apenas a unos centímetros de distancia. ¿Te gustaría seguir con esto? Yutaime lo miró fijamente, sintiendo que la tensión entre ellos se intensificaba. Siempre que no sea un juego para ti, respondió, su voz un poco más seria. Te lo prometo, solo quiero disfrutar de este momento, dijo él. Su mirada sincera. Con un movimiento rápido, Gojo la atrajo hacia él nuevamente, y esta vez, el beso fue más profundo, más cargado de deseo. Yutaime respondió con fervor, sintiendo cómo su cuerpo se calentaba con la cercanía de él. No había nada más que sus labios, el roce de sus cuerpos y el silencio que los rodeaba. Gojo rompió el beso, mirándola a los ojos, buscando la aprobación en su mirada. «Esto es solo diversión, ¿verdad?», preguntó, un toque de inseguridad en su voz. «Por ahora», respondió ella, sonriendo de manera coqueta. «Pero no puedo garantizar que no me encariñe contigo. Eso es lo que me preocupa», bromeó Gojo, con un brillo travieso en sus ojos. «No quiero que te enamores de mí. ¿Y tú no tienes miedo de enamorarte de mí?», preguntó ella, desafiándolo. «Esa es la gracia. No estamos aquí para enamorarnos», dijo él. Su tono juguetón pero con un trasfondo de sinceridad. Ambos comenzaron a reír, disfrutando de la ligereza del momento. Pero en el fondo, había un entendimiento más profundo. Ambos estaban un poco asustados, un poco emocionados. Sabían que había algo más en juego, pero por ahora, estaban dispuestos a dejarlo en segundo plano. Yutaime se inclinó hacia él, sus labios encontrándose nuevamente en un beso que hablaba de deseo y complicidad. Fue un momento de pura conexión, donde las palabras no eran necesarias, solo la química que los unía. Con el paso del tiempo, los besos se volvieron más intensos, más urgentes. Las manos de Gojo comenzaron a explorar su cuerpo, acariciando su espalda mientras ella se aferraba a su cuello. Yutaime sintió que la adrenalina recorría su cuerpo, y una parte de ella disfrutaba la emoción de lo prohibido. «Eres un desastre», murmuró Gojo entre besos. «Siempre haciéndome perder el control. Y tú eres el que se lo permite», respondió Yutaime, desafiándolo mientras su respiración se aceleraba. «Si esto es un juego, entonces debemos jugar bien. ¿Y qué te hace pensar que no puedo?», dijo Gojo, con una sonrisa confiada. «Solo mira». Con un movimiento ágil, Gojo la empujó suavemente hacia atrás en la cama. Sus cuerpos ahora completamente alineados. Yutaime sintió una corriente de electricidad al tenerlo tan cerca, sus corazones latiendo al unísono. Gojo se detuvo un instante, buscando su mirada. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó aún con un destello de duda en sus ojos, como si quisiera asegurarse de que Yutaime estaba completamente a bordo. «Estoy segura», respondió ella. Su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Quiero explorar esto contigo». Con una sonrisa traviesa, Gojo se inclinó hacia ella nuevamente.
sus labios encontrándose en un beso que era tanto un acuerdo como una promesa. La habitación se llenó de una energía palpable, y cada roce, cada caricia, encendía la chispa entre ellos. Yutaime dejó que sus manos se deslizaran por el torso de Gojo, sintiendo la calidez de su piel bajo la tela de su camiseta. La tensión acumulada entre ellos se convertía en algo más. Algo que iba más allá de la amistad que habían conocido. Era un territorio desconocido, y la emoción la llenaba. Esto se siente diferente, murmuró ella, separándose un poco para mirarlo a los ojos. Es porque lo es, dijo Gojo, su voz baja y profunda. Estamos cambiando las reglas del juego. Ya no somos solo amigos. Estamos explorando algo más. Yutaime asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. La idea de ser solo amantes la excitaba y asustaba al mismo tiempo. Pero en ese momento, todo lo que quería era disfrutar de la conexión que tenían. Gojo se inclinó hacia adelante, sus labios nuevamente encontrándose con los de Yutaime. El beso se volvió más apasionado, lleno de deseo. Y ambos sintieron cómo la tensión se transformaba en un anhelo palpable. Gojo la rodeó con sus brazos, acercándola más a él, como si quisiera fusionar sus cuerpos en uno solo. Yutaime sintió el calor de su cuerpo contra el suyo y no pudo evitar gemir suavemente. Satoru, murmuró, su voz entrecortada por la emoción. ¿Qué?, preguntó él, separándose un poco para mirarla. Su expresión una mezcla de deseo y curiosidad. ¿Y si esto no funciona?, preguntó, sintiendo que la inseguridad comenzaba a asomarse. ¿Y si terminamos arruinando nuestra amistad? Gojo sonrió, acariciando su mejilla con ternura. Eso es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Siempre hemos sido fuertes, Yutaime. Podemos superar cualquier cosa que venga. La confianza en su voz le dio fuerzas, y Yutaime sintió como su corazón latía con fuerza. De acuerdo, entonces. Vamos a disfrutar de este momento. Con un renovado sentido de determinación, Gojo volvió a inclinarse hacia ella, sus labios se unieron de nuevo en un beso que prometía más que solo deseo. Era un beso que hablaba de confianza, de conexión y de la posibilidad de explorar lo desconocido. A medida que sus labios se movían juntos, las manos de Gojo comenzaron a explorar más. Bajando por la cintura de Yutaime y sintiendo la curva de su cuerpo. Ella se dejó llevar, sintiendo cómo el deseo la envolvía, y la química entre ellos era innegable. Eres increíble, susurró Gojo entre besos, su voz llena de admiración. No sé cómo he vivido sin esto antes. Yutaime rió suavemente, disfrutando de la ligereza del momento. Siempre has sido un idiota, le respondió, pero no pudo evitar sonreír al hacerlo. Pero ahora eres mi idiota. ¿Tu idiota? Repitió Gojo, una sonrisa traviesa en su rostro. Me gusta sonar así. La risa de Yutaime se desvaneció cuando Gojo la miró con intensidad, su mirada fija en sus labios. Quiero que sepas que no estoy haciendo esto solo por diversión, dijo. Su voz más seria. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, intrigada. Quiero que esto signifique algo, aunque no lo definamos, explicó él, su sinceridad palpable. Quiero disfrutar de ti, de nosotros. Pero no quiero que esto sea solo un juego. Yutaime sintió una mezcla de emoción y confusión. Entonces, ¿qué somos? ¿Amantes? ¿Amigos con derechos? Podemos ser lo que queramos, respondió Gojo. Su tono juguetón regresando. Pero por ahora, solo disfrutemos del momento. Yutaime se rió, sintiendo que la tensión entre ellos se había desvanecido un poco. Está bien. Disfrutemos entonces. Con un nuevo sentido de libertad, ambos se entregaron a la experiencia. Gojo la atrajo hacia él, y sus cuerpos se encontraron en una danza que hablaba de deseo y conexión. Yutaime se sintió liberada, y mientras se entregaba a la intensidad del momento, las inseguridades comenzaron a desvanecerse. El tiempo pareció detenerse mientras exploraban el uno al otro. Cada roce y cada beso llevándolos más lejos de la realidad. Gojo la rodeó con sus brazos, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Yutaime sintió cómo cada caricia lo acercaba más a ella. Y por un instante, todo lo demás desapareció. Eres todo lo que necesito en este momento, susurró Gojo, mirando fijamente a Yutaime, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Y tú eres lo que necesito a mí, respondió ella, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Era un momento especial, una conexión que iba más allá de la amistad, y no podía evitar sonreír. Mientras la noche avanzaba, la habitación se llenó de risas, susurros y un nuevo entendimiento. La complicidad entre ellos creció, y aunque no querían admitirlo, había una chispa de amor que empezaba a florecer en medio de la confusión. Pero por ahora, todo lo que necesitaban era disfrutar de lo que tenían. Gojo y Yutaime continuaron explorando su conexión, compartiendo momentos de ternura y pasión. Cada beso y cada toque eran un recordatorio de que estaban construyendo algo nuevo, algo que podía ser tan emocionante como aterrador. Yutaime sintió cómo el tiempo se desvanecía mientras se entregaban a la experiencia. Era un momento lleno de deseo, pero también de una cercanía que nunca habían experimentado. Las risas, las miradas y los susurros creaban una atmósfera que la envolvía, haciéndola sentir viva. Esto es increíble, murmuró Yutaime, sintiendo que el corazón le palpitaba con fuerza. Nunca imaginé que podríamos llegar a esto. Ni yo, admitió Gojo, su mirada intensa. Pero me alegra que lo hayamos hecho. Ambos se miraron a los ojos, y en ese instante supieron que estaban en el camino de algo nuevo. No era solo un juego, era una conexión que merecía ser explorada. Con cada beso y cada roce, la noche se fue transformando en una experiencia inolvidable. Yutaime se dejó llevar, disfrutando de la intimidad que compartían, y aunque sabían que había riesgos, ambos estaban dispuestos a arriesgarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se detuvieron, ambos respirando con dificultad. Gojo miró a Yutaime, una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿amigos con derechos? Sí, respondió ella, riendo suavemente, pero con un pequeño matiz de complicidad. Siempre, dijo Gojo, inclinándose para darle otro beso. Una promesa silenciosa de que seguirían explorando este nuevo vínculo. Mientras la noche avanzaba, la tensión que alguna vez había existido entre ellos se desvaneció, reemplazada por una calidez que solo creció. Yutaime y Gojo estaban listos para navegar este nuevo capítulo de su relación, y aunque sabían que había riesgos, la emoción de lo desconocido los impulsaba. Con el tiempo, se recostaron uno al lado del otro, la habitación envuelta en un silencio tranquilo.
Gojo la abrazó. Y Yutaime sintió su corazón latir con calma. Habían cruzado una línea, y aunque sabían que había muchas más que cruzar en el futuro, por ahora, estaban exactamente donde necesitaban estar.